Hoy nos toca entonces el segmento de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que tu palabra sea la que confronte nuestro corazón, nuestra mente, que tu Espíritu Santo obre en tu iglesia, obre en cada uno de nosotros, que nos ilumine con esta palabra, Señor, para que nuestra vida sea transformada, nuestras obras y conducta sean transformadas y alineadas a tu verdad, y que así podamos mostrar frutos dignos de verdaderos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, en esta gran labor, en esta gran tarea de obedecer tu palabra, y que hoy, Señor, pueda ser predicada correctamente y verdaderamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como siempre, para dar un orden, un formato a estos versículos, a lo que vamos a estudiar hoy, a esta exposición, tomé 3 puntos a desarrollar. El primero, refiriéndose a los discípulos frente a la tormenta y sin Jesús. El segundo, los discípulos con Jesús pero sin reconocerle. Y tercero, los discípulos con Jesús. Y bajo este argumento o esta estructura vamos a desarrollar los versículos de hoy, pero me voy a tomar la licencia para hacer algo que en realidad dicen que no debería hacerse. Al preparar un mensaje que se predica expositivamente, debemos tener el tema principal e ir desarrollando ese tema principal a la luz de los versículos, y no detenernos necesariamente en todos los detalles que se vayan encontrando en este segmento, en este fragmento, porque si no, esa idea principal se podría perder. Pero hoy sí lo voy a hacer. Hoy me quiero tomar el tiempo nuevamente para desarrollar por un momento, brevemente, un tema que aparece aquí, que no está, o mejor dicho, no involucra el desarrollo en el tema principal, que después lo voy a abordar. Pero de vuelta, quiero tomarlo y quiero tocarlo. Entonces, ¿qué se trata? Y si bien cuando empezamos a ver los primeros 2 versículos podemos entender a primera medida, a ciencia cierta, que es la transición que podemos ver entre el relato anterior donde Jesús alimenta a las multitudes y el relato que vemos hoy donde se van en la barca y aparece la famosa historia de la tempestad, Pedro caminando por el agua.
Y en realidad, justamente por eso me quiero detener y quiero hacer esto que no se hace, para que esta que parece una simple transición no lo sea, para que podamos ver realmente una enseñanza maravillosa que no quería dejar de lado. Entonces, cuando leemos los primeros 2 versículos, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, luego de haber alimentado a la multitud, luego de haber recogido todo lo que sobraba y haber llenado 12 cestas, y que todos quedaran maravillados con este gran milagro de este gran maestro, ahora sí dice que despide a la multitud. Y ahora también manda a sus discípulos que se adelanten a él, subiéndose a una barca y partiendo al lugar donde seguramente Jesús iba a llegar más adelante. Entonces, allí Jesús se despide de la multitud, pero primero, habiéndolos saciados, estos ya con la panza llena, el corazón contento, podían tranquilamente volver a sus casas. Jesús ya se había tomado el tiempo de alimentarlos, suplir sus necesidades, y ahora sí los despide. Y esto era lo que esperaban los discípulos, que los despidiera. Y este era como que la orden, era la notificación, o era lo que necesitaban las personas para entender que el mensaje de lo que Jesús estaba enseñando había terminado, que ya él no iba a atender más a la multitud, o que no iba a otorgarles más milagros. Entonces los despide. Con esto las personas entienden: bueno, es el momento de volver a casa. Y ahora Jesús, estando solo, sin sus discípulos, sin las personas, podía haberse tomado la licencia para descansar. Lo que él a lo mejor estaba deseando antes, tal vez ahora era el momento. Podía ir y decir: me merezco un baño caliente. Ahora sí voy a poder estar con mi celular en las redes un buen rato sin que nadie me molesta. Tal vez sea el momento oportuno para ver la maratón de la serie en Netflix que tanto quería ver. Podría leer un buen libro tomando café. Podría ir a un partido de fútbol o de pádel, ahora que está de moda. Podía también simplemente ir a acostarse y dormir. Pero lo que hace Cristo una vez más es digno de imitar, como todo lo que hizo en su vida. Dice que se apartó de todo e hizo lo mejor: orar. Y realmente este debería ser un llamado de atención para todos nosotros. No se olviden, Cristo seguía tal vez angustiado por la muerte de Juan el Bautista. Cristo seguía cansado por las multitudes primeras y las multitudes después al otro lado del lago, habiéndole atendido a todas. Entonces ahora podemos entender que estaba mucho más angustiado y mucho más cansado, pero aún así decide ir a orar. Y esto es muy importante, porque para nuestras vidas lo primero que debería aparecer, o el primer fruto de un cristiano, debería ser la oración. Para nosotros, aquellos que decimos seguir a Cristo, no debería ser una opción. Pero justamente pasa exactamente lo contrario. Todo cristiano tal vez pueda mantenerse un tiempo leyendo la Biblia, leyendo libros de sana doctrina, escuchando prédicas en las redes y tantas cosas espirituales, pero lo primero que todo cristiano abandona es orar.
Esto es lo más difícil y lo más importante para un cristiano. Y esto es lo primero que muchas veces abandonamos. Tal vez tenemos el hábito de leer, tal vez tenemos el hábito de nutrirnos con prédicas y palabras del Señor, tal vez estudiamos algún curso o lo que fuese, pero siempre lo primero que tendemos al dejar de lado es la oración. Claro, cuando llega el cansancio es lo más difícil para hacer. Cuando llega la frustración es lo más difícil para hacer. Cuando llega o ataca la enfermedad es lo más difícil para hacer. Y con esto el Señor nos está dejando ver una cosa. Esto no debería ser una opción. Esta no debería ser una disciplina o una actividad que tengamos cuando todo vaya bien. No sería o no debería ser una actividad que cuando me sobran fuerzas y esté de ánimo, me dedique a hacerlo. No debería ser una actividad que cuando esté o no cansado, la pueda aplazar o no. No debería ser una actividad de pese a la ocupación y al tiempo que tengo en mi día, le dedique o no tiempo. Justamente esto, la oración, es lo que nos sostendrá a pesar de todo lo otro. Entonces allí Jesús, cansado, angustiado y cuantas cosas más, lo único que él piensa es en orar. Entonces nos da ese mismo ejemplo. Cuando estemos cansados, no pierdan su tiempo en cosas que creen que renovarán sus fuerzas, sino más que la oración. Cuando estemos enfermos, sin ánimos, desconsolados, lo único que deberíamos pensar como primera medida es la oración tal como Cristo lo hizo. Muchas veces cuando descuidamos la oración o ya la hemos descuidado por un largo tiempo, nos damos cuenta enseguida que nuestra primera actitud, nuestro primer pensamiento, nuestra primera decisión es todo aquello menos orar. Estamos enfermos y en vez de acudir a aquel dador de milagros, vamos al doctor. Estamos con un problema y en vez de acudir a aquel que da la solución, tratamos de resolverlo nosotros. Ante un conflicto, una aflicción, algo que golpee y destabilice nuestras vidas, corremos a todo aquello menos a la oración. Entonces allí muchos dicen, me siento mal, apenado allí en el mundo, y corren a los psicólogos, a los terapeutas, a un amigo, a un familiar, a las redes para poner cuán tristes, cuán dolidos, cuán cansados están y lo publican para que todos lo vean, pero nos olvidamos de ir a Dios. Y con eso no estoy diciendo que si usted está enfermo no vaya al doctor, debe hacerlo. No estoy dando la idea de que si se está desangrando llame al pastor y le diga, pastor, me estoy desangrando, ¿puede orar conmigo? No, corra al hospital, sea prudente con esto. Estoy hablando en los momentos donde realmente tenemos y podemos dedicarnos a la oración, dejando las cosas que tal vez no sean tan importantes y no le debamos dedicar tanto tiempo como el Señor nos muestra que debemos hacerlo hasta y llegar a la oración. Porque entender que la oración es que pueda acceder al trono celestial, a Dios mismo, darle mi petición a Él y lo dejamos de hacer, es algo tan malo. Es de un orgullo tan grande en nuestras vidas que me atrevería a decir que aquel que no tiene deseo de orar no podría siquiera llamarnos o llamarlos cristianos.
Una persona que no ora, una persona que no tiene el deseo de hacerlo, claramente no debería ser llamado cristiana. ¿Cómo no acudir a Cristo? ¿Cómo no acudir a aquel que me puede dar la solución, que puede guiar mi vida, acomodar mis pasos, darme un milagro si Él lo quisiera? ¿Cómo no acudir a aquel todopoderoso, el que lo sabe todo, el que lo entiende todo, del cual los decretos de su palabra, su perfecta voluntad y su soberanía hacen que sucedan todas las cosas? ¿Cómo entonces podríamos decirnos cristianos si ni siquiera acudimos a aquel que decimos que estamos siguiendo? Y quiero ser muy estricto y muy conciso en esta idea para que entendamos que no hay otra opción más que ir y orar. Quiero que mi corazón, el suyo, mi mente y la suya pueda quedar grabada con esta enseñanza. Un cristiano ora. Y alguien que no ora no es cristiano. Ahora, claro, algunos podrían decir, bueno, hace unos días que no estoy orando, entre cosa y cosa, no pude hacerlo, no pude retomar. Bueno, para esto también hay solución. Hoy mismo puedo volver y retomar esta conducta, esta práctica que me hace y me deja ver cómo es realmente un cristiano acudiendo a Dios. Ahora, de vuelta, el que ya no tiene deseo de ir a Dios, el que ya no le nace simplemente esta necesidad de acudir a Dios, siendo que Cristo abrió el velo, Cristo nos dio el acceso al Padre con su sacrificio en la cruz, y que no queramos hacerlo, eso sí, tal vez deberíamos pensar o evaluar la vida mía, de ustedes o de cualquiera, si realmente es o no un cristiano. Así que quería tomar este tema, quería enfatizarlo para dejar esto en claro. Mi solución no está en todos los lados posibles donde pueda buscarlo, sino es a los pies de mi Señor, a solas con Él. Y si Cristo mismo acudió en oración al Padre, ¿quién somos nosotros para no hacerlo o pensar que no lo necesitamos? ¿Quiénes somos nosotros pensando que nuestra fuerza, nuestra sabiduría nos va a llevar justamente a la voluntad del Señor si empezamos ignorando y haciendo todo lo contrario a la voluntad del Señor, que es ir en oración a Él? Claro está, y debo dejar esto sentado, que la oración tampoco es una varita mágica, no es un amuleto de la suerte para usar en casos de urgencia y de emergencia, como que, ay, me pasó algo tan difícil, una enfermedad, un diagnóstico que me dieron ahora, entonces voy a ir a orar. Señor, sáname. Señor, ayúdame con estas deudas. Señor, pero ya tenemos el agua y ahí recién nos acordamos del Señor. Claramente la oración es antes de que lleguen las aflicciones, los problemas, las enfermedades, para que cuando éstas lleguen nos encuentren fortalecidos en el Señor, entendiendo sus voluntades, sus decretos y todo lo que Él quería para mantenernos en el Señor. Y tampoco que porque haya orado ahora debo esperar mágicamente que de la noche a la mañana mis problemas se solucionen. Hace un tiempo atrás leía la autobiografía de George Mueller. Si usted no lo conoce, era un hermano que se dedicó a tener orfanatos y allí atendía a muchos niños, daba de comer, enseñaba la palabra sin pedir nunca un solo centavo. Sus motivos de oración él los fue dejando asentados en su diario
Y allí muchas oraciones, él decía, bueno, después de orar tanto tiempo, a veces pasaban años de una oración, por un motivo en específico decía, el Señor me ha contestado. Y luego de recibir la respuesta decía que empezaba ahora a orar en esa respuesta y muchas veces pasaban nuevamente años hasta que el Señor nuevamente respondía esa oración. Entonces, la oración tampoco es algo que hoy me arrodillo a hablar con Dios y ya voy a tener una respuesta. Muchas veces sí sucede, pero muchas veces no. Pero eso no debe ser lo que mantenga mi vida de oración. Mi vida de oración entonces es la que me va a ayudar a que mi fe, mi confianza en ese Dios se fortalezca, pese a que reciba o no una respuesta de Él. Y allí, entonces, después de estos 2 primeros versículos, podemos entender algo. Tenemos que orar. Orar, orar y orar. Y ahora entonces cada vez que se acerque usted a hablar con un hermano o conmigo, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿estás orando? ¿Cómo está tu vida de oración? Y si no, ¿hace cuánto no lo estás haciendo? ¿Por qué no lo retomas? Si hay problemas, seguramente allí empiezan. Volvamos a la oración, llevemos a la iglesia a la oración para que el Señor siga obrando y haciendo como Él quiera en todos nosotros y en su iglesia. Ahora sí, ese fue mi permitido de este domingo. Quiero que entremos ahora a estudiar como corresponde los versículos que hemos leído. Y como le decía, el primer punto nos habla de los discípulos frente a la tormenta, pero sin Jesús. Y el texto inmediatamente ahora nos deja ver que una vez despedida la multitud, despedidos sus discípulos, él yendo a orar allí solo a la noche, de golpe pasa y nos deja ver la escena. Estaban en el medio del mar y se desató una tormenta. No nos da muchos detalles, no nos dice mucho más, simplemente nos sitúa en lo que está pasando. Y allí empieza todo. Ellos, los discípulos, podríamos pensar, ya han pasado por esta situación. Tal vez ellos mismos pensaban, bueno, estuvimos con Jesús, la tempestad se desató, las olas cubrían la barca, pero ¿qué hicimos? Corrimos a Jesús y le dijimos, tal vez fuimos un poco exagerados, dirán ellos, tal vez nos faltó un poquito de fe, tal vez tuvimos miedo, pero corrimos a Jesús y porque estaba durmiendo, levántate, ¿no ves que perecemos? Le decía él, Señor, sálvanos. Y en eso Jesús se levanta y con su sola voz calma la tempestad. Eso fue imborrable para el recuerdo de estos discípulos, algo que nunca antes habían visto, que llevó a decirlo, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Y ellos tenían ese vívido recuerdo, ellos sabían que Jesús tenía ese poder y ellos venían de experimentar otro poder y milagro maravilloso con la multiplicación de los panes y los peces. Pero ahora Jesús no estaba en la barca. Cuando todo esto se empieza a desatar y ellos entienden que deben acudir a Jesús, se encuentran que Jesús no está con ellos. Y allí empiezan los problemas. Estaban en el medio del mar. Entonces, si querían avanzar, no podían porque decía que el viento era contrario a ellos y por más que remaban y remaban, seguramente no se movían de ese lugar. Tal vez decían, ¿y si volvemos? Pero como la tempestad y la tormenta era tan violenta, seguramente perecían también en el camino. La situación era de vida o muerte
ambas direcciones seguramente terminaban mal, terminaban con pérdidas seguramente. Entonces, esto es lo que nos sucede muchas veces a nosotros. Cuando estamos sin Jesús, cuando hemos pasado tiempo sin buscar al Señor, por eso quise tomar el tema de la oración, tratamos de resolver las situaciones por nuestras fuerzas, con nuestra capacidad. Tratamos tal vez de remar contra la corriente sin llegar a ningún lado. Luego de estar cansados y frustrados, seguramente acudimos ahora sí a la respuesta. Y eso es lo que nos dejaba ver al comienzo. Siempre debemos acudir primeramente en oración y en la palabra al Señor, porque van a llegar las aflicciones, van a llegar las tempestades, y depende cómo nos encuentre, es que puede tambalear nuestra barca, nuestra vida, y hacernos aún dudar de nuestra fe. Por eso hay que acudir aún mucho antes a Jesús. No hay que esperar tener al agua por nuestro cuello y clamar allí, gritar por ayuda. Ya debemos estar fortalecidos, ya debemos estar preparados con chalecos, con salvavidas, todo para que cuando lleguen las tormentas estemos afirmados en aquel que puede ser nuestra salvación. Claro, ellos decían minutos antes, horas antes, un momento antes: hemos visto cómo ha obrado en milagro y en poder al que debemos acudir. Pero ahora la barca empezó a hacerlos dudar. Ellos tenían la respuesta que habían entendido, pero no estaba aquel a quien debían acudir. Ahora nuestra vida puede pasar por estas tormentas y encontrarnos sin Jesús por haber desobedecido al Señor, por no haber pasado tiempo de oración, por no haber estudiado la palabra del Señor, y nos agarra allí la tempestad y nos haga pasar un mal momento. Pero pese a todo esto, estos discípulos sí habían seguido la voluntad perfecta del Señor. Estos discípulos sí habían obedecido a Jesús. Fue Jesús que les dijo: suban a la barca y pasen a la otra ribera. Ellos estaban obedeciendo. Ellos estaban en la perfecta voluntad del Señor. Y allí entonces es que llega esta tormenta. Por eso solamente podemos entender una cosa: cuando llegan las aflicciones, o son por las consecuencias de nuestra desobediencia, y eso el Señor usa para nuestro bien, o si llegan las aflicciones es porque estamos siguiendo la perfecta voluntad del Señor, y eso nos ayuda para bien. Entonces, haga lo que haga, todo lo que suceda, el Señor lo permite para bien. Y este seguramente era el deseo de Jesús, por eso manda que sus discípulos vayan. No solo que Jesús quería mostrarse como su Rey, su Señor, sino también se quería mostrar como su Salvador. Y no solo que su Salvador podía acallar la tormenta, no solo que este Salvador, Rey y Señor tenía el poder para hacer sucumbir las tempestades, sino que también este Señor, este Salvador, podía usar la tormenta para caminar sobre ella. No solo que Él podía calmar las tormentas, sino que Él podía usar para que ésta sea su camino para llegar a sus discípulos. Entonces podemos ver que todo el Señor usa
para cumplir su voluntad. Aún las mismas leyes de la naturaleza son herramientas en las manos del Señor para realizar sus propósitos más grandes con nuestra vida y con su perfecta voluntad. No siempre las tormentas se van a calmar. No siempre las tormentas se van a aquietar de un momento para el otro. No siempre el milagro va a llegar de momento a otro, de una manera inesperada, en segundos, pero nuestro Señor tiene aún el poder de caminar sobre las tormentas para llegar a nuestro encuentro, y su respuesta siempre va a ser la misma: amor, misericordia y gracia. Podemos ver entonces que en una tormenta Jesús la calla con su voz, con su poder, con su autoridad. Pero en esta otra tormenta, Él simplemente la usa para abrirse camino hacia sus discípulos. Él la usa para que ellos ahora puedan verlo y reconocerlo aún en medio de ella, para que estén confiados aún en las tormentas, viendo a su Señor, y que esta no sea de temor, sino que el Señor sea de valentía pese a la tormenta. Entonces, el Señor no solo llega en la quietud, en la calma, sino en la tempestad, en la tormenta. Les estaba dando una nueva enseñanza a sus discípulos, pero, como hemos dicho en nuestro segundo punto, los discípulos ahora estaban con Jesús, pero no le reconocían. Dice que Jesús se mete sobre las aguas y va hacia ellos. Ellos peleando con la barca, con las redes, con las velas, unos con otros, atemorizados, teniendo miedo, pensando que sería su última noche. Grandes pescadores y experimentados se estaban viendo sobrepasados por esta tormenta, el cansancio que seguramente tenían y la tempestad. Ahora, como para colmo, se les suma el miedo. En medio de la oscuridad del mar, de la noche, de una noche completamente nublada, tal vez entre rayo y rayo, vislumbraron una sombra en medio de las aguas. Y claro, no es para menos. ¿Quién podría decir, sí, debe ser Jesús caminando por las aguas? Vieron que Él hace tantos milagros, seguramente vino a nosotros caminando. A nadie se le hubiera ocurrido eso. Ellos ahí desesperados, ellos tratando de velar por su vida, ven algo y dicen, lo que falta. Un fantasma. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Dame una, basta. Esto ya sería como que cuando el Señor no nos tira un salvavidas, una prueba tras otra, allí cansados, luchando contra las aguas en la barca, y dicen, no, bueno, esto es el colmo. ¿Qué falta? El kraken. Entonces, en la oscuridad de las noches, allí con las olas, tal vez la lluvia, su vista era confundida, su vista era difícil para ver a lo lejos, y algo veían. Para ellos fue un fantasma. Pero hemos entendido, y ahora el Señor llega y le dicen, no teman, soy yo. Y así como entendemos y hemos visto en el punto anterior que solamente debemos acudir a este Dios y Él nos dará las herramientas, Él se revelará ante nosotros aún pese a las tempestades, lo que nos deja ver ahora es que nuestro temor no debe estar infundado en las cosas demoníacas. Nunca, nunca, pero nunca. Allí los discípulos dijeron, es un fantasma. Muchos
Bueno, es una idea que tal vez hoy no se mantiene, o a lo mejor no lo sé, pero cuando yo era más niño, todo era culpa del diablo. Esto está pasando porque el diablo nos ataca. El diablo metió la cola, por eso nos está sucediendo. Y el diablo acá y el diablo allá, entonces hay que reprender y reprender y reprender. No, es la misma enseñanza que el Señor nos deja en esta tempestad. El diablo ya está derrotado. El diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Entonces todo, absolutamente todo, es la voluntad del Señor y ella nos ayuda a bien a todos aquellos que le aman. Aún cuando Job fue atacado por Satanás, esa fue la perfecta voluntad del Señor. Él lo permitió con un propósito. Así que aún si el Señor quiere que Satanás no ataque, no es Satanás el propósito, sino la voluntad del Señor es el propósito, y aún Satanás se vuelve una herramienta en las manos de Dios para llevar a cabo todos y sus eternos decretos y propósitos. Génesis 50:20, José dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Los hermanos de José lo quisieron matar, lo terminaron vendiendo, le mintieron a su padre que había muerto. Y tiempo después, José, reinando en Egipto, les dice: lo que ustedes hicieron que fue malo, aún el Señor lo volvió bueno. Romanos 8:28. Y esta es la promesa que nos mantenemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El pecado, por más que esté fuera de la voluntad del Señor y sea lo malo ante los ojos del Señor, también ayudan para bien. Cristo ya pagó el precio por el pecado, entonces ahora se vuelve una herramienta en las manos del Señor. Vamos a tener las consecuencias de pecar seguramente, pero aún eso y en eso el Señor lo va a transformar en una enseñanza. El Señor nos va a dejar verlo a Él aún en la tempestad. Entonces ya no es culpa de Satanás, de los demonios y de las generaciones pasadas, ni nada por el estilo. Ahora es lo que Dios está permitiendo con un propósito: revelarse a nuestras vidas, y Él va a usar todo lo necesario para así hacerlo. Entonces allí llegamos al tercer punto. Ahora los discípulos están con Jesús. Y entre el griterío, la desesperación y el miedo, Jesús se da a conocer, les dice: no teman, soy yo. Entonces el ocurrente Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y este es uno de los versículos muy mal interpretados a lo largo de la historia, porque muchas veces dicen: Pedro no creía en Jesús. Pedro quiso que el Señor le demuestre que era Él. Y no es lo que nos está dejando ver estos versículos, porque no debemos entender que Pedro está buscando una confirmación del Señor, sino más bien que Pedro está confiando en la declaración de Él, y por eso ahora quiere obrar bajo esa declaración. Entonces, si leyéramos correctamente este texto, sería algo así como que: Señor, ya que eres tú, manda que yo camine por las aguas. Señor, ahora que sé que eres tú, mi Dios, de poder, de autoridad, de sabiduría, que nada es imposible para Él, hazme partícipe
de esto. Y el Señor claramente le dice, ven. Y nadie dudando pediría tal cosa. Claro, si se hubieran quedado con el deseo o el conocimiento o el miedo de que era un fantasma, nadie hubiera arriesgado su vida de meterse a un mar embravecido para probar si es o no. Si ya en la barca tenían miedo, si ya en la barca su vida corría peligro, no iban a poner su vida en manos de un fantasma, un espíritu, un demonio, Satanás, lo que sea. Pedro había reconocido que este era el Señor y por eso confiaba en Él, le confiaba su vida a Él. La tempestad no se había detenido, la tempestad seguía. Entonces, aún en eso, él confiaba ahora en Dios. Él lo había reconocido y él quería tener parte en este milagro que estaba ocurriendo con su Señor. Así que Pedro lo único que nos deja ver es que había aprendido a confiar tanto en su Señor, en amarlo tanto, que ahora no le importaba nada, solo quería estar con su Señor. Ahora no le importaba lo que estaba sucediendo al saber que solamente este era su Salvador. Él quería caminar hacia Él. Y este acto de fe es realmente admirable y no lo condena a Pedro como muchos dicen. Luego de reconocer a su Señor, el temor ahora se transformó en valentía, en fe, en confianza en aquel que para él nada era imposible. Todos sus discípulos habían entendido su incapacidad, por eso temían ante la tormenta. Pero sabían que para este Dios no había límites, que todo podía suceder con Él. Por eso, cuando escucha la orden, ven, Pedro sabía perfectamente que su maestro le estaba dando el permiso para caminar sobre el agua y su maestro estaba dando de su poder para poder hacerlo. Y allí entonces podemos ver que Pedro confió en Dios. Pedro confió en el permiso y en el poder de Dios para hacer lo que solo Dios podía hacer. Pedro camina por el agua, por mandato y poder de Cristo y nada más que por esto. Entonces, allí debería llegar otra enseñanza a nosotros. Si algo impactante ocurre en nuestra vida, si hay un milagro que se lleva a cabo a través de nuestra vida, no somos nosotros. Es el permiso y el poder de Dios desarrollándose en ese momento. No se le ocurra ni por un momento enorgullecerse y creer que usted o de usted salió algo que solo le pertenece a Dios. Jamás piense y crea esto. Pedro lo entendió y Pedro puso su confianza en Dios. Entonces la fe no es algo que me da poder y autoridad para caminar sobre el agua. La fe es la confianza que yo pongo sobre Cristo y Él tiene el poder para hacerme caminar sobre el agua. Hendrickson dice, esta situación muestra que Pedro captaba algo de la significación de la constante enseñanza de Cristo respecto de la muy estrecha relación existente entre el Señor y los que Él dice que son suyos. El solo pensamiento, si Jesús puede caminar sobre el agua con la fortaleza impartida por Él, yo también puedo, es admirable. Pedro confió
con todo su corazón en este Salvador. Pero, siempre hay un pero, después de esta admirable muestra de fe, después de esta admirable confianza en su Salvador, vuelven los sentimientos de miedo, vuelve su desconfianza, empieza a ver nuevamente la tormenta, la tempestad, las olas y comienza a hundirse. Y nuevamente tal vez nos sintamos tentados de cuestionar la fe de Pedro, pero no es más que un claro ejemplo de cómo se ve la vida de un cristiano día a día. El Señor nos está dejando ver en Pedro cómo muchas veces nosotros, y no es en la mayoría de las veces, respondemos a los problemas, a las aflicciones, a las tormentas. Claro, tenemos allí una palabra del Señor, la respuesta a nuestras oraciones, y nos llenamos de fe, de valentía. Nada nos puede detener, nada nos puede parar. El Señor me ha enviado por este camino, así que seguiré en fe y confiando. Las aguas se van a abrir si es necesario, las montañas se van a correr y todo lo que parece imposible puede pasar. Pero con el tiempo las cosas no suceden como nosotros la pensamos. Y allí nuevamente vuelven las dudas para nosotros. Pero Señor, ¿por qué la tormenta no se calma? Señor, hace mucho que ya estoy siendo golpeado por estas olas. ¿No te parece que debería haber terminado la prueba? Señor, ya di los pasos de fe creyendo en ti. ¿Y ahora el miedo vuelve? La falta ahora de fe aparece. Tal vez entonces uno empieza a ser confundido y a pensar, tal vez entendí mal. Tal vez esta no fue la respuesta del Señor. Tal vez me precipité en hacer o tomar una decisión. Tal vez no debía haberme bajado de la barca. Tal vez no era el tiempo y lo confundí. Tal vez debía esperar que la tormenta empiece a pasar y ver algunos destellos del sol. Y allí las cuestiones empiezan a atormentarnos y a bombardear nuestra mente, y muchas veces cometen su propósito, que nos empecemos a hundir, a tener miedo, a dudar, y que la prueba nos empiece a vencer, que perdamos una vez más la batalla ante la aflicción, la tempestad y el pecado. Pero sea como fuere, la fe de Pedro, aunque podemos ver que fue poca, no se perdió. La fe de Pedro siempre estuvo puesta en el Señor, y aun cuando fue o menguó, su deseo aún estaba con su Señor. Entonces allí, cuando empezó a hundirse, nuevamente su deseo, nuevamente su regocijo, su confianza estuvo en el Señor, y allí clamó, Señor, sálvame. Y así nos deja ver el Señor cómo también deben ser nuestra manera de actuar. Tal vez empezamos con mucha fe, mucha valentía y lo hicimos, pero cuando comienzan las pruebas, las situaciones difíciles, cuando caemos una vez más en pecado, cuando fallamos nuestra relación con Dios, con la iglesia, con mi esposa, con mis hijos, con mis familiares, con lo que sea, no debemos perder la fe y la confianza en Dios. Aún ya ahora no tengamos el agua al cuello, sino que ya nos haya superado completamente, debemos solamente volver a quien que nos puede dar la ayuda,
Y una vez más debemos confiar en nuestro Salvador y clamar por la salvación de nuestra vida. Debemos una vez más volver al Señor. Nos hemos estampillado contra la pared por desobedientes. Debemos ahora clamar al Señor y pedirle que nos ayude. Estamos teniendo los frutos de nuestra rebeldía. Debemos clamar al Señor una vez más que nos ayudes. Estamos caminando en obediencia, pero nos parece muy pesado. Nos parece que no vemos la solución, no podemos ver que la tormenta se calme pese a que estoy haciendo lo que Dios me pidió. Debemos clamar al Señor, sálvame, porque Él va a estar allí siempre para nosotros. Aún sepa que haya tomado una buena decisión, una mala decisión, sepa que estoy caminando en la perfecta voluntad del Señor o no, aún esté caminando en pecado o no, aunque esto sea consecuencia del pecado o no, de todas maneras debo clamar al Señor, sálvame, ayúdame, si no pereceremos. Y justamente el Señor permite las tormentas para revelarse ante las tormentas y que nos humillemos ante Él. Señor, hasta aquí llegué, no puedo más, ayúdame. Señor, hasta aquí llegan mis fuerzas, ya no sé qué hacer. Señor, sálvame. Señor, no tengo la respuesta a esta situación. Señor, esta enfermedad me ha sacado la esperanza. Señor, esta situación, esta batalla, la estoy perdiendo. Señor, sálvame. Y a veces justamente el Señor permite todas estas aflicciones, estas tempestades, que empecemos realmente a temer nuestra vida, ahogándonos, desesperados, sabiendo que si no tenemos una pronta respuesta, pereceremos. Tal vez simples bocanadas de suspiros nos mantengan con vida. Y allí nuevamente solo una respuesta debe haber en nuestra mente. Solo el Señor puede salvarme. He visto al Señor obrar, he visto al Señor con poder, con milagros. Sé que solo de Él puede venir la salvación. Sé que solo de Él puede venir la ayuda. Sé que solo de Él puedo salir de esta. Y ahora una oración tan simple, tan solo decir, Señor, sálvame, puede representar y cambiar completamente nuestra vida para siempre. Aún seamos cristianos y estemos caminando en tempestad, Señor, sálvame, debe ser nuestra oración. Aun cuando el Señor no nos haya librado de los pecados y no podamos hablar de un hermano, un cristiano, es la misma oración la que debe levantar. Señor, sálvame, solo Él pagó la consecuencia del pecado con su sangre, con su poder, y solo Él entonces puede darnos la salvación para vida eterna, para una vida en abundancia, para el desánimo, para la desesperanza, para el miedo, para la angustia, la desolación, el estrés, lo que sea. Solo debemos acudir a Él y pedirle, sálvame que perezco. Y Él estará allí en la tempestad, en la calma, sobre las aguas, para darnos respuesta a nuestra oración, para respondernos en amor, gracia y fe.
Y ahora, ¿cómo sabemos que el Señor intervino? ¿Cómo sabemos entonces que el Señor acudió a mi petición? ¿Cómo entonces puedo tener la certeza que fue Dios obrando en mi vida? Porque debe terminar de la misma manera que terminamos los versículos anteriores. Todo esto debe llevarme a adorar a Dios. Todo esto que me pase también debe llevar a aquellos que me ven a adorar a Dios. Adorar y ahora admirar y poder conocerlo en verdad. Que Él se ha revelado ante mí, que Él ha usado la tormenta para revelarse en poder y autoridad ante mí. Todo esto solamente tiene que dar por resultado adorar a Dios. Y si no es así, algo estamos haciendo mal. Si no es así, seguimos caminando en desobediencia. Si no es así, entonces no estamos viendo al Dios poderoso caminando sobre la tempestad. Si no es así, entonces nuevamente la oración tiene que llegar a nuestra boca y clamar: Señor, sálvame. Y el Señor lo hará. Él estará allí. Él nos ha prometido que quedará con nosotros hasta el fin. Entonces simplemente debemos ir a Él en oración y pedir su salvación en toda situación, en todo momento, en todo conflicto, en toda enfermedad, toda angustia y toda tormenta. La oración entonces ahora se vuelve lo fundamental para un cristiano, porque si no podemos acudir a Él pidiéndole su salvación nuevamente, no podemos decir entonces que Él es nuestro Dios y que nosotros seguimos a ese Dios. Amén.